¿Qué oscuro secreto familiar te revelaron una vez que tuviste edad suficiente? Descubrí que tenía una hermana que había sido dada en adopción. La única razón por la que lo descubrí fue que la persona que me informó ya no se sentía obligada a guardar el secreto después de la muerte de mi madre. Y la persona que me lo dijo tenía recibos lo suficientemente sólidos como para que no tenga motivos para dudar de ellos. También explica por qué mamá se asustó cuando le dije que había hecho una prueba de 23andMe. Tengo una experiencia un poco similar. Me dijeron que mi padre había renunciado a sus derechos sobre una hija que nació apenas unos meses después que yo. Dijo que ya estaba criando a un niño y no quería criar a otro. También resultó que estaba saliendo, comprometido con mi mamá y otra mujer al mismo tiempo. Esta segunda hija era de una tercera mujer. Sé que esto suena como una telenovela, por lo que he oído. Esta tercera dama se casó y su marido adoptó a la niña. He hecho Ancestry y estoy tentado a tomar 23andMe en caso de que ella también lo haga y podamos conectarnos. Cuando tenía poco más de 20 años, encontré una foto antigua de alguien en un álbum familiar que no reconocí. Cuando le pregunté a mi mamá sobre eso, ella dijo, «Oh, esa es tu tía Gloria». Luego bajó la voz, a pesar de que estábamos solos, y agregó, «Ella es nudista». Pobre tía Gloria, solo quiere ser una mujer desnuda y todos actúan como si fuera una leprosa. Mis padres me llevaron a Disneylandia para mi 7º cumpleaños. Recuerdo haber aterrizado, haber ido al parque y haber pasado 1 o 2 días fantásticos. Luego mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Me seguían diciendo que no pasó nada y que todo estaba bien. Al final volamos a casa. Y sorpresa, me tomó un par de días más ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé con cariño este cumpleaños y finalmente me olvidé de todas las rarezas. Quizás 10 años después mis padres finalmente me contaron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó quitarse la vida cuando cumplí 7 años. Se pegó un tiro, era pobre, adicto, no tenía trabajo, etc. Se sentía deprimido. Terminó viviendo. Mis padres me llevaron al parque acuático para no tener que volver a casa y verlo salir del hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron mantener mi cumpleaños como mi día, no el día en que mi tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con ello. Mi tío abusó de mi mamá. No entiendo cómo sigue siendo bienvenido en la familia. Horrible, mi hermana fue abusada por 2 de nuestros tíos, cuando era una niña pequeña y cuando era adolescente. La vi intentar quitarse la vida cuando yo tenía 10 años y nunca lo entendí hasta que me dijeron lo que realmente le pasó más adelante en la vida. Hemos tratado de decírselo a otros familiares, pero no nos creyeron o se pusieron del lado de los abusadores y nos llamaron mentirosos. Básicamente, todos llegan a ser una gran familia feliz. Y mis padres tienen que ser los malos. Los mentirosos. Ahora no conocemos a tales familiares y he cambiado mi apellido para limpiar mi conciencia de sus males. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De alguna manera, a pesar de esto y de un historial previo de enfermedad mental, la liberaron y me tuvo un par de años después. Tuvieron otra hija justo antes de que yo cumpliera 2 años. Pero nunca la vi. Sin embargo, ninguno de los 2 confesó nunca. Solo me enteré de su existencia después de que una tía murió y me dejó sus efectos personales. Encontré anuncios de nacimiento de estos otros niños en sus recuerdos. Siempre pensé que ella quería que yo los encontrara. Cuando les pregunté a mis padres, se negaron a hablar de cualquier tema relacionado con estos niños. Unos años más tarde, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en la morgue del periódico. El amigo que fue conmigo quedó anonadado. En realidad no lo era. Había crecido temiendo por mi vida debido a sus ataques de ira. Rompí el contacto con ellos tan pronto como pude. No solo por eso, aunque no ayudó, tuve muchos de mis propios traumas mientras crecía. Fue un gran error dejarles intentar criar a otro hijo. Descubrí cuando tenía poco más de 30 años que mi madre no solo había tenido 4 hijos, sino en realidad 6, sino que había dado a 2 en adopción antes de que yo naciera.
Además, fui el último bebé que tuvo con un rando antes de casarse con mi padrastro y ella también tenía la intención de darme en adopción. ¿Resquicio de esperanza? Uno de los bebés que abandonó la contactó unos años después de que me enteré de esto y ahora tengo un nuevo hermano maravilloso. Mi tío intentó robar un banco y se escapó a pie. Tengo varios medios hermanos. Mi papá fue un demonio infiel. Mi abuelo quemó la casa con su esposa e hijos adentro con la intención de que se murieran. Mi abuela se fugó con 7 niños. Y le pidió a un cura, para el que trabajaba, creo que le limpió la casa, para darle un espacio donde quedarse. Le terminó regalando una casa que una señora mayor dejó para la iglesia, y si no me equivoco lo fue pagando poco a poco. Cuando tenía unos 32 años descubrí que aparentemente en 1973 mi padre tenía una hija que nunca supo que existía. Lo descubrí porque me envió un mensaje de texto mientras trabajaba, después de enterarse él mismo aproximadamente una semana antes. Creo que en ese momento tenía alrededor de 40 años. Lo que es algo trágico es que todo este tiempo pensamos que yo era la única hija de mi padre. Y él siempre quiso una hija, pero nunca la tuvo debido a que sus matrimonios terminaron. Le hubiera encantado a esta chica. Su hija fue el resultado de una aventura de una noche con una chica con la que nunca volvió a hablar y, según su hija, la madre tuvo un colapso mental poco después de dar a luz y, de todos modos, nunca tuvo la custodia de su hija. Papá nunca habría tenido forma de averiguarlo. El bebé creció con los padres de la madre en otro estado y la madre se ausentó sin permiso. Que mi madre biológica solía darme heroína y Valium cuando era bebé y niño pequeño para controlarme y luego me dejaba en casa de mi abuela cuando ella no podía permitirse el lujo de compartir. Así que pasaba por abstinencias pero nadie sabía que estaba mal. No hace falta decir que me dieron en adopción para alejarme de esa situación. Que mi abuela no perdió su pierna por cáncer. La perdió porque se lastimó ayudando a mi abuelo a arreglar el techo. Y mi abuelo era demasiado tacaño para que lo traten adecuadamente, así que le dijo al médico que se lo cortara. Luego la golpeó de por vida. Recuerdo a mi madre acostada en el sofá con dolor cuando yo era niño. Al parecer, mi papá no quería pagar la reparación de sus dientes y se los extrajeron todos a los 35 años. Usó dentadura postiza hasta que falleció a los 96. Eso fue cruel. Soy religioso acerca de que me arreglen los dientes. Mi hermana mayor no es mi hermana completa. Es mi media hermana a través de mi madre. Mi madre estuvo casada antes y tuvo a mi hermana con su primer marido. Su primer marido abusó de mi hermana desde que tenía 2 o 3 años. Mi madre lo pilló, pero nadie le creyó y mi hermana, según me dijeron, estaba jodida. Mi madre se divorció de él y él trató de obtener la custodia de mi hermana. Por lo que ella se escapó con mi hermana, incluso cortando el contacto con su propia familia para mantener a mi hermana a salvo. Unos años más tarde conoció a mi papá, quien adoptó extraoficialmente a mi hermana, y me tuvieron a mí. Crecí sin saberlo porque mi hermana pensaba que tal vez no la amaría igual si supiera que teníamos padres diferentes. Y creo que tal vez una parte de ella quería olvidar que su padrastro no es realmente su padre biológico. La única razón por la que lo descubrí cuando tenía 20 años, es porque de alguna manera, la abuela biológica de mi hermana encontró la dirección de mi madre y llamó. Contesté el teléfono y ella me confundió con mi hermana. Esa fue una llamada telefónica y una tarde interesantes. Cuando era muy joven, mi familia vivía en una casa y, en contra de todos los estatutos locales, mi madre decidió tener un caballo en nuestro patio trasero. No solo eso, sino que era un ex caballo de carreras que venía como paquete, la cabra compañera que dormía en el armario de mi guardería. Más tarde también descubrí que tenía un cultivo en el sótano. Yo era bastante joven cuando esto sucedió, por lo que los detalles no serán perfectos, pero por lo demás la historia es cierta. Crecí en un pueblo costero y teníamos unos vecinos que me gustaban mucho. Mis padres eran amigos de ellos. Sus hijos tenían aproximadamente mi edad. Maravilloso, jugábamos juntos todo el tiempo. Un día, de repente, se mudaron. Estaba un poco confundido porque no había ni idea de que se iban. Recuerdo algunos coches de policía y furgonetas de mudanzas semanas después.
Pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de la niña se había puesto muy enferma. La policía vino a avisarle a la familia, y se fueron de emergencia para cuidarla y nunca regresaron. Solo tenía unos 5 años. Parecía legítimo. Muchos años después, ya adulto, y hace mucho que me mudé de esa zona. Mis padres y yo estábamos recordando nuestro antiguo hogar. Mencioné que me preguntaba qué les pasó. Fue entonces cuando mi mamá me dijo la verdad. Los padres habían tenido una cita esa noche y habían dejado a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa encontraron a la niñera sin vida. Alguien había irrumpido en la casa y abusó de ella y luego la había matado. Mi mamá dijo que la policía cree que la niñera fingió ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, comprobaron que los niños estaban a salvo y los volvieron a dormir. Evidentemente, la policía acudió de inmediato. Una vez que los niños se durmieron profundamente, los padres los levantaron, les pusieron mantas en la cabeza, pidieron a los policías que guardaran silencio mientras los acompañaban y los sacaron de la casa. Les contaron a los niños la misma historia que me contaron mis padres. La abuela estaba enferma y iban a vivir con ella. La abuela obedientemente siguió el truco durante varias semanas hasta que los padres pudieron encontrar un nuevo hogar donde vivir. Los niños no se dieron cuenta de lo que había sucedido a solo unos metros de ellos, ya que no querían que estuvieran aterrorizados para siempre. Sucediendo de nuevo, no estoy seguro de si los niños alguna vez descubrieron la verdad de eso. Cuando el caballero amigo de mi abuela ingresó en una residencia por su demencia, tuvieron problemas para verificar su historial médico. A medida que se deterioraba, perdió su acento irlandés y ocasionalmente hablaba en alemán. Mis padres creen que probablemente era un fugitivo judío. Esto le pasó a mi tía abuela. Ella era judía alemana y contrajo Alzheimer. Se olvidó de su marido. Luego olvidó que no estaba tratando de escapar de los nazis. Luego olvidó cómo hablar inglés y habló en alemán pensando que era una adolescente. Luego olvidó cómo hablar y luego se fue. El Alzheimer no es el mejor. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años y siempre nos decían que las cosas con mis padres simplemente no funcionaban. Lo vimos de vez en cuando durante aproximadamente 2 años después de que se fue y nunca más lo volvimos a ver. Él se había vuelto a casar y ella tenía un hijo que se convirtió en su hijastro con el que mi hermano y yo salíamos cuando íbamos a la casa de mi papá. Luego, cuando cumplí 13 años, mi mamá finalmente me dijo que el hijastro era en realidad su hijo por haber tenido una aventura con esa mujer. Entonces ese niño era mi medio hermano y no tenía ni idea. 1. Mi bisabuela paterna era propiedad de un rico rancho ganadero a principios del siglo pasado en la frontera entre México y Texas entre los años 1890 y 1900. No salió del rancho hasta los 16 años cuando quedó embarazada y se escapó porque el bebé pertenecía al dueño del rancho y pensó que él la mataría si se enteraba. Fue extraño saber que la anciana que me abrazaría y me cantaría cuando era niña pasó la primera década y media de su vida como propiedad. No me dijeron nada de esto hasta que falleció mi abuela, su hija. Mi bisabuela estaba muy avergonzada de su pasado y creo que por extensión mi abuela también. Al mirar fotos antiguas de mi abuela y su hermano mayor, el bebé que tuvo a los 16 años, parece sorprendentemente más europeo que mi abuela, una indígena mexicana. Descubrí este recientemente. Mi tío era médico y trabajaba en un hospital de una pequeña ciudad. Estaba casado y acababa de tener un bebé. Mientras su esposa estaba embarazada o acababa de tener el bebé, tuvo una aventura con 2 enfermeras en el hospital y terminó dejando embarazada a una de las enfermeras. Cuando se enteró del segundo niño, se llevó a su familia y se fue a Nueva Zelanda durante 3 años. Al regresar a Canadá y al mismo hospital de la pequeña ciudad, su esposa se enteró inmediatamente de su hijo ilegítimo y se divorció de él. Mi primo, ilegítimo, dejó de asistir a eventos familiares y cuando hablé con acento agudo con él sobre eso el año pasado me dijo que mis abuelos siempre lo culparon por arruinar el matrimonio de mi tío. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.